IGB o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. En otras palabras, el IGB es un impuesto que pagan todos los ciudadanos al realizar una adquisición, es decir, que se cobra en la compra final del bien o servicio. La tasa o porcentaje del IGB es del 16%, aplicada sobre las operaciones gravadas con dicho impuesto. En la aplicación del impuesto, a la tasa del IGB se le añade una tasa del 2% del Impuesto de Promoción Municipal, IPM. De tal modo, a cada operación gravada se le aplica un total del 18%, 16% provenientes del IGB más el 2% del IPM. Parte normativa. Decreto Supremo número 055/99 EF. Se brindan detalles del IGB, Impuesto General a las Ventas. Artículo 52. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria se origina en la misma oportunidad y condiciones que para el Impuesto General a las Ventas, señala el artículo 4 del presente dispositivo. Para el caso de los juegos de azar y apuestas, la obligación tributaria se origina al momento en que se percibe el ingreso. Artículo 53. Sujetos del impuesto. Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes: a. Los productores o las empresas vinculadas económicamente a estos, en las ventas realizadas en el país. B. Las personas que importen los bienes gravados. C. Los importadores o las empresas vinculadas económicamente a estos en las ventas que realicen en el país de los bienes gravados. D. Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y apuestas, a que se refiere el inciso. Operaciones gravadas, IGB. Primero, la venta de bienes muebles en el país. Esto hace referencia a todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, tales como compra-venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por remate, o si no por el retiro de bienes, que son los autoconsumos. El segundo, que es la prestación o utilización de servicios en el país, es toda prestación de servicios que una persona realiza para otra y por la cual percibe un ingreso que se considera renta de tercera categoría para los efectos del impuesto a la renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto. Entiéndase que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él para efecto del impuesto a la renta, sea cual fuere el lugar de celebración del contrato o del pago de la retribución. 3. Los contratos de construcción. Son todos los contratos de construcción que se ejecuten en el territorio nacional, cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, lugar de celebración del contrato o de percepción de los ingresos. Cuarto, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores. Esta se encuentra grabada la primera venta de inmuebles ubicados en el territorio nacional que realicen los constructores de los mismos, así como la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de este o de otras empresas vinculadas económicamente con el mismo, salvo cuando se demuestre que la venta se efectuó a valor de mercado o a valor de tasación, el que resulte mayor. Y por último, la importación de bienes. La importación de bienes se encuentra grabada cualquiera sea el sujeto que la realice. No se requiere la habitualidad con que se realiza.
Asimismo, tratándose del caso de bienes intangibles provenientes del exterior, el impuesto se aplicará de acuerdo a las reglas de utilización de servicios en el país, en caso que la Superintendencia Nacional de Aduanas hubiere efectuado la liquidación y el cobro del impuesto. Este se considerará como anticipo del impuesto que en definitiva corresponda. Impuesto general a las ventas. Nacimiento de la obligación tributaria. Número 1. En la venta de bienes muebles. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Me dice que es en la fecha que se emite el comprobante de pago o la fecha que se entrega el bien. Número 2. En el retiro de bienes. Lo que ocurra primero. ¿En qué momento se debe emitir el comprobante de pago? Según el reglamento, es en el momento de la entrega del bien o en el momento en que se efectúe el pago, es decir, lo que ocurra primero, y la fecha de retiro. Número 3. En la prestación de servicios. Lo que ocurra primero entre la fecha que se emita el comprobante de pago, de acuerdo al reglamento, y la fecha en que se perciba la retribución. Número 4. En los contratos de construcción. Lo que ocurra primero entre la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que se establece en el reglamento y la fecha de la percepción del ingreso. Número 5. En la primera venta de bienes muebles. El nacimiento de la obligación tributaria es en la fecha de percepción del ingreso, por el monto que se perciba, ya sea parcial o total. Y por último tenemos el número 6, en la importación. El nacimiento de la obligación tributaria se da desde la fecha en que se solicita su despacho hacia su consumo. Cálculo del impuesto. En primer lugar, debes tener presente que actualmente el porcentaje del IGB es 18%. Impuesto bruto es igual base imponible por tasa del impuesto. Base imponible es el valor numérico sobre el cual se aplica la tasa del tributo. La base imponible está constituida por el valor de venta en el caso de venta de los bienes, el total de la retribución en la prestación o utilización de servicios, el valor de construcción en los contratos de construcción, el ingreso percibido en la venta de inmuebles con exclusión del valor del terreno. En las importaciones, el valor en aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los derechos e impuestos que afectan la importación, con excepción del IGB. 16% más 2% de impuesto de promoción municipal es igual al 18%, que es la tasa del impuesto. Tasa aplicable desde el 01 de marzo 2011. Otra forma de calcular el impuesto. Impuesto a pagar es igual impuesto bruto menos crédito fiscal. Impuesto bruto. El impuesto bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. El impuesto bruto correspondiente al contribuyente por cada periodo tributario es la suma de los impuestos brutos determinados conforme al párrafo precedente por las operaciones gravadas de ese periodo. Impuesto a pagar. El impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del impuesto bruto de cada periodo el crédito fiscal correspondiente, salvo los casos de la utilización de servicios en el país prestados por sujetos no domiciliados y la importación de bienes, en los cuales el impuesto a pagar es el impuesto bruto. Beneficios del IGB. Para conocer los beneficios del IGB, primero debemos conocer la ruta de comercialización, que empieza desde productores hasta comerciantes mayoristas, comerciantes minoristas y llegan a un consumidor final. Toda esta recaudación del IGB que grava este circuito de comercialización termina en la administración tributaria. Quien lo recauda es SUNAT. Luego, esta recaudación forma parte de lo que es el Tesoro Público. El Tesoro Público
es invertido en aquellas cosas que le hacen falta a la población, es decir, satisface las necesidades de la población a través de los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Y con esto se realizan lo que son las construcciones de hospitales, las construcciones de escuelas, etc.